Bienvenidos a este quinto día de la Escuela de María, Reina de la Paz, este retiro y peregrinación que estamos viviendo en estos días desde Medjugorje en Bosnia y Herzegovina. Pues bueno, ha sido una bendición el día de hoy con dos conferencias, una del Padre Francisco María Rizzi, que se llama El Espíritu Santo en los mensajes de la Reina de la Paz, y la segunda conferencia de Marino Restrepo, que se llama Un corazón quebrantado y humillado, una charla centrada en la confesión. Pues a continuación vamos a empezar este día y de verdad que le pedimos al Espíritu Santo y a María Reina de la Paz que nos acompañen para que podamos recibir todos los frutos y todas esas semillitas de amor y de crecimiento interior que tanto necesitamos en nuestra alma con cada una de estas conferencias que vamos a escuchar. Bueno, como les estaba diciendo, la primera conferencia que quiero presentar a todos ustedes es la conferencia del Padre Francisco María Rizzi, con el título El Espíritu Santo en los mensajes de la Reina de la Paz. Pues una conferencia que de verdad nos trae un tema importantísimo en un contexto completamente medjugorjiano, por así decirlo, que es la presencia del Espíritu Santo. El Padre Francisco ha tenido un largo caminar aquí en Medjugorje y por lo tanto ha sido testigo de todos los milagros y de todos los testimonios que han pasado a través de los mensajes y a través de lo que el Señor y nuestra Madre han empezado a hacer en las almas en Medjugorje. Pues qué mejor que poder escucharlo entonces a continuación para tomar todo lo que Él de verdad ha querido compartir con nosotros, la presencia de ese Espíritu Santo en medio de toda esta espiritualidad de Medjugorje. Buenas tardes a todos, queridos. Vamos a hacer la segunda parte de esta comunión. Hemos hablado de esta comunión como una comunión sponsale, ¿no? Entre María y el Espíritu Santo. Y terminamos esta segunda parte porque de verdad necesitaba de, una segunda parte porque así podemos más reflexionar sobre este misterio. Bueno, trabajando en Medjugorje para muchos años he visto que de verdad María es un misterio, lo digo claramente. ¿Por qué estoy hablando de María como un misterio? Porque a veces he pensado, ¿qué poder espiritual tiene la Madre de Dios? Yo pienso, no lo sé cuánta fuerza espiritual ella tiene. Pero claro, porque siendo la esposa del Espíritu Santo, a esta perfecta unión y conformidad a la acción del Espíritu Santo, entonces a través del Espíritu Santo a su Hijo por la maternidad, como visto ayer, y al Padre. Por ejemplo, para otro retiro estaba pensando que la Madre dejó muchísimos mensajes. Hemos hablado muchas veces sobre Medjugorje como un lugar cristocéntrico, y Medjugorje es un lugar cristocéntrico, pero hay muchísimos mensajes donde la Madre habla del Padre. Es algo de increíble, hermanos. Cioè, la hija como habla de Dios Padre. Yo creo que, claro que necesita de otro retiro. Ahora estamos viviendo esta relación de comunión entre María y el Espíritu Santo, como esposa del Espíritu Santo, pero también hay muchísimos mensajes donde la Virgen habla del Padre. Y hasta hoy nadie ha desarrollado este tema. Yo no sé por qué, porque hasta hoy nadie ha visto los mensajes donde la Madre habla de Dios Padre, lo que ha dicho María de Dios como Padre, como hija, como vive ella, ¿no? Esta relación profunda de obediencia, de amor, ¿no? De adoración, de alabanza total del Espíritu Santo al Padre. Bueno, y entonces yo creo que merece de verdad un tema que merece porque ella, a veces me pregunta por qué ella, la Madre habló a menudo muchas veces del Padre. Es claro que habla del Padre porque el Padre es la fuente, es claro que tiene que hablar del Padre.
Y hoy pero continuamos terminando esta relación de comunión y de unión entre María y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? Ahora nos detenemos en dos aspectos de la persona del Espíritu Santo. Uno a nivel divino, en el ser íntimo de Dios, es decir, sabemos la tercera persona de la Santísima Trinidad. Uno en el plano externo de la historia salvífica para ver lo que hace en la vida tanto del cristiano individual como en la comunidad cristiana y por consiguiente en la sociedad civil en toda la humanidad. El Espíritu Santo obra en el mundo a través del corazón de los creyentes. ¿Cuántos son importantes los creyentes? Muchísimos. Porque si somos hombres y mujeres que se dejan llevar a través de la acción del Espíritu Santo, llevamos la paz en el mundo entero. En el plano divino es la tercera persona junto al Padre y al Hijo formando un solo ser divino, es igual a los otros dos en todo y es Dios adorado y reconocido y glorificado junto con el Padre y el Hijo. Su característica personal es la de ser don de amor que el Padre derrama sobre el Hijo y el Hijo corresponde al Padre, es una comunidad de amor. En este sentido es la infusión recíproca de la comunión, de la simbiosis perfecta de la unión, permaneciendo plenamente distinta y inequívoca. El Padre se especifica por ser generador del Hijo, el Hijo se especifica en ser engendrado por el Padre, mientras que el Espíritu Santo es la persona, don, amor entre el Padre y el Hijo. Pericóresi si llama en griego, cioè esta comunión, esta interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los dos comunican su espíritu paterno y filial, constituyendo la tercera persona de la Santísima Trinidad. E María è il modello, la discípula perfetta, perfetta. Hemos visto ayer que la obra maestra del Espíritu Santo, criatura, pero en la obra maestra estamos hablando de la mujer que tiene el corazón inmaculado. El otro nivel externo, se puede decir también que toda acción divina digna de salvación se realiza por su obra y su intervención. No se puede decir que Jesús es el Señor, sino en la acción, en el poder del Espíritu Santo. Uno no puede rezar Abba Padre, excepto bajo su moción. Específicamente se dice que es el alma de la Iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, es la vida de la Iglesia. Non hai vida divina en la iglesia, non hay los sacramentos, la palabra non è viva, non hay la oración con el corazón, non hay la conversión, como decía, non hay los sacramentos, non hay la confesión, non hay nada, non hay la presencia real eucarística del Espíritu Santo, non hay nada, es la vida, es el alma de la iglesia. Y concepto esencial, de aquí podemos afirmar que el Espíritu Santo es la fuente, o manancial que brota de la vida eterna, como afirma Jesús, porque de Él y por Él todo se desprende de la plenitud divina hacia la realidad humana. Es el principio de vida, santificación, consolación, evangelización, conversión, purificación, inspiración, iluminación, unificación, comunión, armonía, belleza. Es claro. Lo entiendo que es muy complejo, que cada palabra merece, claro, pero esto, por lo tanto, se puede decir que es una fuente infinita de paz verdadera. Yo puedo decir, quiero la santificación, quiero la consolación, quiero evangelizar, quiero la conversión, quiero la purificación del corazón, quiero vivir la inspiración, quiero la iluminación de la conciencia, quiero la unificación, quiero la comunión en la iglesia con los hermanos, quiero la armonía, quiero la belleza. Todo lo encontramos en el Espíritu Santo, todo. ¿Qué significa fuente? Bueno, la fuente indica la vena de la que brota el agua que luego brota de sí misma para saciar la sed de las personas humanas necesitadas de ser saciadas.
necesitamos de esta agua viva, l'acqua viva del Espíritu Santo, porque sin esta agua viva del Espíritu Santo somos muertos. Es la resurrección del alma, es la remisión de los pecados, es la vida divina en nosotros, es la vida en Cristo, es la vida, es la comunión con el Padre en Cristo, es la evangelización, es la comunión con los hermanos, es la fuerza de perdonar, es la alegría, es la paz profunda. El Espíritu Santo es todo. De Él, solo de Él nos llega la paz en el pleno sentido cristiano. Con Él alcanzamos la liberación del pecado y de su esclavitud, como decía Marino, es remisión de los pecados. No hay remisión de los pecados sin la acción del Espíritu Santo, porque el primer don de Cristo a los apóstoles después de la resurrección es la paz, el don del Espíritu Santo, porque la paz es el don de las remisiones de los pecados. Y cada vez, se hablaba de la confesión antes, claro que cada vez que entramos en el confesionario hacemos una experiencia, un Pentecostés, y salimos del confesionario con el corazón en paz, ¿verdad? Significa que hicimos una buena confesión, ¿no? Significa que, ¿por qué? Esta buena confesión, porque el fruto, la paz es un fruto, la alegría es un fruto, pero es claro que todo es el perdón, la remisión de los pecados por los méritos de Cristo. Es una Pentecostés. La confesión, claro, es la acción del Espíritu Santo, es la cruz, el misterio de la redención, es todo el misterio de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Todo se cumple en el sacramento de la confesión, pero esto sería imposible sin la acción del Espíritu Santo. Cioè è vivir de nuevo la pasión de Cristo, cioè recibir los méritos de la pasión del Señor, ¿no? Bueno, entonces para hacer nacer, ¿qué fue? Nosotros, la vida nueva en Cristo, Rey de la Paz, en sus discípulos y testigos de la paz. Entonces yo quiero una vida, claro, yo quiero vivir una vida en Cristo. Bueno, no puedo vivir una vida en Cristo si no vivo una vida al Espíritu Santo. Se non vivo una comunión profunda con María, esposa del Espíritu Santo. Para vivir una vida en Cristo. Por Él somos llenos de gracia, amor, todos los frutos, amor, gracia, alegría, consuelo, vitalidad y salvación. En Él somos transformados y transfigurados en hijos de la paz, en discípulos de la paz, en quienes el Espíritu establece armonía, comunión en un solo Espíritu y un solo cuerpo, la Iglesia, formando la Iglesia, una santa, católica y apostólica, el cuerpo místico de Cristo, la esposa de Cristo. Y todos somos miembros vivos si vivimos en la gracia del Espíritu Santo. Es el artífice que distribuye dones, carismas, ministerios con los que enriquece la Santa Iglesia de Dios. Todos a veces dicen, Padre, el Padre lì è un carismatico. Ma come il Padre è carismatico? Che significa? O che al laico è carismatico? Ma che significa? Ma todos somos carismáticos. Todos tenemos carismas que hemos recibido en la confirmación, ¿no? Ya es un carismático. ¿Ma cómo un carismático? Ma todos somos carismáticos. Ma tú eres bautizado, tienes el sacramento de la confirmación. Tú tienes 7 dones, eres carismático 7 por 7. ¿Entiendes? 7 por 7 por 7 de verdad. Todos los dones, el carisma, los ministerios, el servicio, todos somos carismáticos. Y entonces es importante tomar conciencia, ¿no? Cioè, la persona es carismática porque tiene dones especiales, ma todos. El problema es vivir, como ha dicho la Virgen una vez, es vivir mi bautismo. Si yo vivo mi bautismo y mi confirmación, somos carismáticos porque somos llenos de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces,
conocemos la descripción y su identificación y utilidad de estas características, pero olvidamos que el Espíritu Santo es también el dador de vida para que todos demos copiosos frutos de bondad, vida y paz terrena y eterna a través de un camino de conversión. Todos necesitamos de la conversión, porque todos somos pecadores, pero somos pecadores que caminan con la gracia del Espíritu Santo. San Pablo habla del fruto, en singular que el Espíritu Santo produce en nosotros, que es la paz, como afirma en la lettera a los Gálatas. El fruto se abre en 9 determinaciones, eso también es importante. Hablamos de los frutos, ¿sabemos cuántos frutos tenemos? Los frutos del Espíritu Santo, ¿cuántos son? 9 frutos del Espíritu Santo. Bueno, el fruto se abre en 9 determinaciones que en conjunto muestran las características de la paz. Porque el Espíritu Santo, la característica más profunda es el espíritu de la paz. Porque es el espíritu de Cristo resucitado que dona la paz. Son 9 y se puede dividir de 3 en 3 y luego vamos a ver cómo la paz se orienta en 3 direcciones. Orientación hacia Dios. Los primeros 3 son amor, alegría y paz, exactamente. Con la que se indica la unión entre el cristiano y el Señor, porque el amor es la naturaleza misma de Dios, la alegría es su bienaventuranza, la paz es la plenitud de la salvación y lo que une al hombre a Dios para siempre. Los primeros, esta unión con Dios determina la existencia y la vida cristiana, solo lo rompe el pecado. Rompe esta armonía, esta comunión, que indica una separación de Dios y establece un estado de guerra que perturba el alma y al ser humano, provocando los frutos del pecado. Son la tristeza, la amargura, la angustia, el miedo y desastrosas consecuencias. Si vivimos los 3 dones que son los dones de la paz, de la alegría y del amor, si no acogemos este don del Espíritu Santo, después recibimos todas las consecuencias del mal en nuestra alma y sentimos en nuestra alma esta amargura, este miedo y necesitamos del sacramento de la confesión para recibir de nuevo el don del Espíritu Santo, para recibir de nuevo el amor, la paz y la alegría a través del encuentro con Cristo en el sacramento de la confesión. Para vencer tal enemistad o guerra espiritual contra Dios, el único salvavidas es reconstruir la unión con Dios. Este concepto de la unión con Dios es muy importante en los mensajes, en la enseñanza de la Reina de la Paz. ¿Por qué? Porque todo el camino de conversión es un camino hacia esta unión más profunda. Por esto hemos dicho que la unión más profunda entre María y el Espíritu Santo. Es claro que la naturaleza humana de Cristo es la naturaleza divina, pero en María nos vemos esta unión entre la naturaleza humana de María y la acción del Espíritu Santo. Orientación hacia los demás son, por ejemplo, la benevolencia, la bondad, la magnanimidad, que indican 3 cualidades en las que se establece por la paz con los hermanos. La magnanimidad expresa aceptación, comprensión, paciencia hacia los demás, indica benevolencia, en cambio, pero hermanos, digo de verdad sinceramente, ¿podemos vivir todo esto sin el Espíritu Santo? Es imposible. Yo creo que ustedes acá en Medjugorje están haciendo una experiencia de esta paz interior, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que está obrando. Yo no lo sé, pero hablando con los peregrinos me cuentan que llegan acá con muchos pensamientos negativos, una lucha increíble que tiene, y después, ¿no? Me dice, después de 2, 3 días en Medjugorje, todos estos pensamientos negativos se van. Y de nuevo la persona dice, ¿por qué?
no tenía la fuerza. Oh, siento amor también por mi enemigo, siento amor para aquella persona, siento cariño, siento más dulzura. Yo sé reconocer el don de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. ¿Por qué todo esto? Por el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Cioè, somos seres carnales. El Espíritu Santo nos ayuda a ser hombres y mujeres espirituales, que no significa perder nuestra humanidad, significa elevar la nuestra humanidad, significa permitir a la gracia del Espíritu Santo de transformarme a una humanidad que es carnal, con todas las consecuencias que hemos visto, que me provoca miedo, angustia, todo resentimiento, todo lo que hace este corazón, como San Pablo, ¿quién me liberará de esta condición de muerte? El Espíritu Santo que recibo a través de la pasión, redención de Cristo en la cruz. Entonces esta disponibilidad, generosidad hacia el próximo, como decía Marino. Por último, el bien se propone mostrar concretamente gestos de colaboración, servicio y consuelo hacia los hermanos y hermanas más necesitados. Y orientación hacia nosotros mismos, confianza, mansedumbre, dominio propio, con lo cual establecemos una relación sana y armoniosa con nosotros mismos, porque a veces la guerra es con nosotros mismos. Cioè, yo non amo, no? Non amo, perché? Perché non permito al Spirito Santo, no, de obrar en mí, así yo voy a luchar contra mí porque no me gusto, porque lo que sea. Es como una persona que no se gusta, come se mira allo specchio, non si gusta, non si quiere mirar, no? La persona, no? Sabes, a veces, no? Uno non quiere ver una parte de sí misma, no? Se pone sempre da una parte per lo specchio, así, no? Esconde la parte que no le gusta, ¿no? Lo hace la naturaleza, pero es claro, ¿por qué? Porque yo no soy en conflicto con mí mismo, no me amo como me ama el Espíritu Santo. Y no amándome como me ama el Espíritu Santo, es claro que yo no me acepto. Y si yo no me acepto como hijo de Dios, hija de Dios, es claro que no puedo aceptar a los otros. A veces llegan personas, me acuerdo de una persona que llegó, un joven imagen, que llegó con su silla de roda, ¿cómo se llama? Silla de ruedas, llegó, era un joven que estaba un mes que estaba en estas sillas de ruedas porque había tenido un accidente con la moto. Y más que llegó con dos amigos. ¿Por qué llegó? Porque dos amigos, bueno, lo llevaron, ¿no? Acá en Medjugorje, él estaba por 3 días así, ¿no? Cioè, no quería entrar en comunicación con el mundo externo porque su vida era terminada. Estamos hablando de un joven que tenía 30 años. Después el milagro más grande, ¿no? Pidieron oraciones a todos los sacerdotes que estaban en Medjugorje, por favor, rezamos por la cura, la sanación. Bueno, el milagro que hemos visto no es la cura de él, en el sentido que se levantó de la silla de ruedas, no fue esto, que fue que él se salió, se marchó de aquí con la paz en el corazón. Tenía una cara transformada, cioè tenía ojos llenos de luz, era alegre, cioè había aceptado su condición, era increíble, ¿no? Y parecía como un niño. Esa es una obra, una gracia extraordinaria del Espíritu Santo. Entonces, orientación hacia nosotros mismos, confianza, mansedumbre, dominio propio, con lo cual establecemos una relación sana y armoniosa con nosotros mismos, ya que la confianza significa fidelidad, la certeza de ser criaturas amadas de Dios. El problema más importante que hemos entendido, porque la Virgen habla de aquellos que no han conocido el amor de Dios. ¿Sabes este mensaje, no? La Virgen habla siempre de rezar para aquellos que no han conocido el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el problema de hoy es que
no hacemos experiencia del amor de Dios. Y si no hacemos experiencia del amor de Dios, vamos a buscar otros amores en otras situaciones que, claro, hacen mucho daño a nuestra alma. Este amor de Dios, claro, es un amor que gratuito, es un amor que llena de verdad el corazón. Y aceptando, por ejemplo, los méritos y limitaciones con las que todos estamos compuestos. Tengo limitaciones, bueno, claro, tengo que aceptar también pero necesito de este proceso del Espíritu Santo. Son los últimos 3 dones, de los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no lo hago voy a caer en la depresión, me siento o sobreestimados o subestimados. La mansedumbre quiere indicar la actitud mansa y humilde del corazón con la que nos relacionamos con los demás, sabiendo que aceptarlos tal como son, con virtudes y defectos como nosotros mismos, para amarlos y ayudarlos a madurar en el bien, sin malas intenciones, sino solo para su perfección y verdadera paz. Y con el dominio de sí mismo, que es un don del Espíritu Santo, que me ayuda a ser más espiritual, que significa más encarnado en la realidad, más somos espirituales, más somos en comunión con la realidad, más somos carnales, más somos alejados de la realidad, más somos egoístas, ego, cioè estoy cerrado en mí mismo, más somos espirituales, más somos hacia el tú, más somos personas de comunión, relación con la comunidad, con la sociedad, ¿no? con la iglesia, con las personas, y se forma este equilibrio interior, ¿no? En virtud del cual el cristiano adquiere su propia identidad de convicción de lo que puede y de lo que no puede hacer, sin miedo ni reticencias, sin mentiras ni fariseísmo, pero ofreciendo un testimonio sincero de estar en paz con uno mismo. El don que vemos en Medjugorje es que la persona, como decía de este joven, se reconcilia con sí mismo. Yo soy contento de mí mismo. Cioè soy contento de mi vida, cioè soy reconocer los dones que he recibido en mi vida, cioè estoy más abierto a la vida, estoy más abierto a agradecer a Dios. Mi oración no es solo una oración pido de súplica, es una oración también de alabanza que sabe reconocer la bondad de Dios, la magnanimidad de Dios, la paciencia de Dios por nosotros, ¿no? La bondad del Señor. Y quería, bueno, terminar esta breve meditación con ustedes con un mensaje del 25 de julio del 1999. Quiero decir también, claro que de verdad, como mi experiencia, yo veo que nunca alcanzamos, es claro que el maestro para nosotros es el Padre Slavko. Claro, con todas las enseñanzas del Padre Slavko, ¿no? Claro, todos estamos un poquito en la escuela del Padre Slavko. ¿Por qué? Porque él, claro, toda su vida intentando de leer, entender los mensajes, ¿no? Y vivir los mensajes, pero tiene una profundidad estos mensajes que siempre, ho abierto una puerta, bueno, después otra puerta. Yo digo, el Padre Slavko, puede imaginar que él hizo desde 1982-83, cuando empezó, retiros hasta el 2000, sin nunca parar con los mensajes de la Virgen, porque cada vez, por ejemplo, dice, vamos a ver la comunión de María con el Espíritu Santo. Bueno, después vamos a ver la comunión de María con el Padre, pero yo he leído solo 5 mensajes de lo que ha dicho la Virgen sobre el Espíritu Santo, para decir que tenemos una riqueza espiritual increíble. Bueno, este mensaje del 25 de julio del 1999 dice: queridos hijos, hoy también me regocijo con ustedes y a todos los invito a la oración del corazón. Hijitos, los invito a que todos agradezcan a Dios
aquí conmigo por las gracias que Dios le da a través de mí. Deseo que comprendan que aquí eso es muy importante. Es lo que yo espero como fruto de este retiro, porque es un deseo de la Virgen. Deseo que comprendan que aquí quiero crear no solo un lugar de oración, sino también de encuentro de corazones. Deseo que mi corazón, el corazón de Jesús y vuestro corazón se fundan en un corazón de amor y de paz. Por tanto, hijitos, oren y alégrense por todo lo que Dios hace aquí, a pesar de que Satanás provoca inquietud e intranquilidad. No es muy buena la traducción, perdone. Yo estoy con ustedes y los conduzco a todos por el camino del amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Este mensaje es muy importante porque la Virgen en este mensaje nos dice que quiere hacer de Medjugorje. La Virgen quiere hacer de Medjugorje un lugar de encuentro de los corazones, porque sean con el corazón de la madre y el corazón de su hijo, porque sean un corazón que sean llenos de paz y de amor. Y yo espero que ustedes están haciendo esta experiencia acá en estos días a Medjugorje, que sienta esta unión entre nosotros con corazón. La madre habla de un corazón solo en Cristo, a través de su corazón, a través de nuestro corazón. Amén. Amén. Gracias. Bueno, le damos gracias a Dios por esta conferencia que hemos escuchado del Padre Francisco, y a continuación queremos presentarles a Marino Restrepo con la charla Un corazón quebrantado y humillado, una charla que ha sido centrada en la confesión. Pues qué mejor reflexión, nunca nos cae mal reflexionar sobre este sacramento y sobre lo que hay en nuestros corazones para nuestro crecimiento espiritual y verdadero. Es que el sacramento de la confesión nos va limpiando, nos va purificando, nos va renovando, y eso es lo que nos hace también dar muchísimos frutos dentro de nuestra vida, el día a día y todo lo que tenemos que manejar con las personas y con nosotros mismos. Así que bueno, vamos con esta última reflexión del día. Muy bien, comenzamos esta reflexión. Un corazón quebrantado y humillado. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra comencemos. Les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan. En el capítulo 12, desde el versículo 23. Jesús le respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado,
y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La gente le respondió: nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo de Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Palabra de Dios. Pues siempre que nosotros leemos pasajes como este, lo único que nos enseñan es lo sobrenatural, porque todo el lenguaje del Evangelio es sobrenatural. Nosotros tenemos la tendencia de convertirlo en sentido común, en algo natural. Entonces el lenguaje del Señor tratamos de que sea un lenguaje natural, y por eso mucha gente no profundiza en la palabra y por lo tanto no llega a lo que es espíritu. Es como el diálogo de Nicodemos con Jesús. Sí, el teólogo, el doctor de la ley, el hombre totalmente formado, pero no entendía el lenguaje de Jesús, porque Jesús le hablaba en un lenguaje espiritual. Él está hablando de una trascendencia de lo intelectual humano a lo divino, a lo espiritual, a lo eterno. Y para esto se necesita que nosotros simplemente abramos el corazón, abramos todos los sentidos y dejemos que el Espíritu penetre y nos lleve por ese camino trascendental, eterno. ¿Saben que por naturaleza nosotros tenemos miedo a hacer eso? Porque sentimos como que es demasiado, como que le da uno miedo, como que no quiere atreverse. Yo conozco personas, en una oportunidad estaba en un colegio de niños que tenían entre 7 y 10 años. Y entonces le pedí a una niña que leyera la palabra y que la abriera la Biblia así como yo la abro, espontáneamente. Y la abrió y salió un pasaje de San Pablo a los tesalonicenses y ella empezó a leer y yo le dije: lea muy despacio y piense bien lo que está diciendo, lo que significa. Si no entiende lo que significa, pregunte. Y empezó a leer y cuando leyó la primera frase comenzó a temblar las manos así y dijo: no puedo leer más. Dice: ¿por qué? Dice: porque me da miedo. Dice: esto me está llevando por allá adentro, yo no sé dónde. Y fue con mucha inocencia, pero qué hermosura. Esa niña se metió en la palabra y se entró en la palabra tan profundamente que ya temblaba, porque sabía que se la estaban llevando, se estaba yendo, era con el Espíritu Santo, estaba entrando. Y qué importante sería que nosotros hiciéramos eso, que leamos la palabra y sintamos que el Espíritu nos lleva, que nos levanta, que nos adentra, que se nos... Y eso es lo que falta, eso es lo que falta en nuestra vida cristiana, que nos dejemos arrastrar por la palabra. Por eso, cuando la palabra nos arrastra y nos hunde, nos adentra en esa realidad espiritual de Dios, ahí es cuando tenemos el corazón contrito, humillado, porque sentimos el dolor del pecado, entendemos el mal y entendemos que no lo queremos y que eso no es lo que vamos a continuar haciendo, que queremos cambiar, porque entendemos lo malo que es. Entonces, ese es un corazón contrito y humillado. Y por eso es tan importante darle una oportunidad a la palabra de Dios y adentrarse en ella. Desen en cuenta que este pasaje que yo acabo de leer es un pasaje muy profundo, pero si leemos las palabras a ese nivel intelectual que normalmente las leeríamos simplemente con la razón, pues no pasa mucho. Simplemente se está leyendo algo que se dijo, pero que no necesariamente me está revolcando el corazón, me está llevando a ningún lado, me está arrastrando hacia ningún lado, y por lo tanto en mi corazón no hay movimiento, en mi conciencia mucho menos. Entonces la palabra no me toca
Y por eso Jesús repite tanto, insiste tanto, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Lo repite muchas veces. Pero no está hablando de los oídos naturales y los ojos naturales. Está hablando del alma. Está hablando de la conciencia. De esos oídos, de esos ojos es que él habla. Y por eso se hablan de los ojos del alma. Los oídos del alma. Y precisamente cuando estamos reunidos como estamos en este momento. Y el Espíritu Santo viene a manifestarse entre nosotros porque le hemos dado el espacio y la oportunidad para que el Espíritu se manifieste y nos hable. Entonces es la oportunidad para dejarnos entrar, adentrar en ese Espíritu y que nos lleve, que nos levante, que nos arrastre. Yo en algunas oportunidades he estado en sitios muy difíciles, como por ejemplo un colegio de adolescentes. Es un sitio muy difícil porque los jóvenes están bombardeados en una forma terrible con cosas muy difíciles en esta cultura que vivimos hoy. Entonces, entrar con un tema de Dios, con un tema espiritual, pues yo no hago ningún esfuerzo porque yo no soy el que estoy haciendo eso, pero yo observo la obra del Espíritu Santo y al principio es como un avión muy pesado que está tratando de despegar, pero la carga es tan grande que el avión apenas como que se mece y dice uno, estoy a arrancar, y así está el principio de la reflexión, el principio de la charla, pero de un momento a otro, ¡boom!, sale el avión con todos, ¿no? Y queda todo levantado y nadie está fuera del avión, todos se fueron. Y algo sucede a cada uno. Ahora, no se sabe qué sucede con cada uno, pero sucede. Es como lo que hablábamos ayer sobre las apariciones marianas, todas estas apariciones de la Virgen. Cada santuario tiene un carisma, tiene un mensaje. Y cuando uno viene a un santuario, obviamente es el Espíritu Santo el que lo trae. No hay accidentes, no hay coincidencias. Todo lo que es de Dios es movido por el Espíritu de Dios. Y por eso, cuando uno llega a un santuario como este, ya que aparentemente lo trajeron, que por cualquier razón llegó, pues esto que está acá, yo siempre lo describo como una oficina del cielo. Digo, esto es como una recepción del cielo, que llega uno acá y entonces le preguntan cosas y uno está en una entrevista y entonces de pronto le dicen, es mejor que se prepare porque anda mal, o el otro, y hay muchas entrevistas, ¿no?, en esta oficina del cielo, pero nadie vuelve a ser la misma persona después de haber pasado por un santuario, por un lugar donde el cielo ha tocado la tierra. Nadie, porque eso es transformante y tiene un sentido. Por alguna razón Dios dio esa gracia a la humanidad. Y mucha gente, miren, aquí hay testimonios y en todos los santuarios, en Fátima, en Lourdes, escucha uno testimonios de gente que eran musulmanes, que eran ortodoxos, griegos o rusos, que eran no sé qué, quién sabe. Y de repente vivieron una experiencia tan extraordinaria que se interesaron en la iglesia y empezaron a buscar y terminaron en la iglesia. Pero en medio de todo eso hay algo más grande todavía. Nadie se hace católico por voluntad humana. Aparentemente yo le doy el sí al bautismo, el sí a la iglesia, al que entra a una edad ya madura, porque el niño bautizado, como la mayoría de nosotros, no pudimos darle el sí, nos bautizaron, pero mucha gente le da el sí. Sin embargo, toda persona que es católica, que es un instrumento eucarístico, fue creada por Dios para ser católica. Eso está así, no hay duda de eso. Porque mire que Jesús dice, todos los que tú me diste, ninguno se perderá con excepción del Hijo de la perdición. Entonces se da cuenta que nosotros, que somos la nueva creación en Jesucristo, fuimos dados por el Padre a Jesús, escogidos, separados, predestinados, con nombre propio. Entonces se da uno cuenta de que ser parte de esta iglesia es ser parte de una misión
que Dios creó y que la deletreó, la detalló meticulosamente para que todo se dé. Y uno se da cuenta con el tiempo, entre más tiempo vive en gracia de Dios, más se da cuenta que todo está hecho ya, todo está creado ya. Y cuando estamos viviendo en gracia de Dios, caminamos sobre un plan de Dios, un plan perfecto. Y todo se da de acuerdo a la voluntad de Dios. Ustedes leen la palabra y en el Evangelio ustedes encuentran pasaje tras pasaje que dice así tenía que ser, así está escrito. O esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. El mismo Jesús habla así. Mire que en las bodas de Caná, cuando la Virgen le dice a Jesús que no hay vino, el Señor le dice: ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Así, ¿no? O sea, todo está en un plan. Hasta los demonios. Ustedes se dan cuenta, en la tierra, los gerasenos, este endemoniado que estaba en las tumbas, reclama al Señor y dice: ¿por qué tenías que venir? ¿Qué te hemos hecho? No es el tiempo todavía. Así. O sea, todos están caminando sobre un tiempo malo y un tiempo bueno. Y en ese caso, cuando estamos en gracia de Dios, caminamos sobre un plan de Dios, que es un plan perfecto. Y esto, hay que tener cuidado con esto, porque el hecho de que Dios tiene un plan perfecto con nuestra vida, eso no quiere decir que entonces estamos protegidos de toda dificultad, de todo sufrimiento, de toda enfermedad, de todas las pruebas difíciles de este mundo. Eso no es así, porque miren, entonces, ¿cómo explicarían ustedes el martirio de los apóstoles? Los mejores amigos de Jesús, todos mártires, ¿no? Entonces, en la vida de ellos estaba escrito el martirio, era parte del plan de Dios. El hecho de que sea plan de Dios no quiere decir que sea un camino de rosas, ¿no? De pétalos, sino que es una batalla espiritual en la vida terrenal donde Dios, si caminamos en obediencia a Él, nos da la fortaleza para vivir todas las pruebas sin desfallecer, sin renunciar a nuestra fe. Ustedes se dan cuenta que cuando Satanás le pide permiso al Padre Celestial para pasar a Pedro por el trillo, Jesús le dice a Pedro: y yo le pedí al Padre que no perdieras tu fe. Es lo único que pidió Jesús. Ustedes saben que el sentido común de la gente diría: pero Jesús, ¿por qué no protegió a Pedro del diablo? Le debió haber dicho al Padre: con Pedrito no, si ese es con ese, ahí voy a edificar la iglesia, ¿no? Quítale ese demonio encima, saca el chamuco, ¿no? No, Jesús le dice a Pedro: y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras tu fe. Ustedes se imaginan Pedro ahí diciendo: ¿y por qué no me defendió? No. Es que casi que lo oímos decir, ¿no? Porque Pedro era muy humano, muy elemental en ese sentido. Pero ahí está el maestro diciendo: cuando pases por eso, ve a testificarle a tus hermanos. O sea, ya le mostró toda la misión, cómo está escrita, cómo iba a suceder, y le mostró lo que realmente importaba: que él no perdiera su fe. Pero la prueba, el sufrimiento que iba a vivir, tenía que vivirlo, así tenía que ser. Y es lo que vive la Virgen María en el Calvario. Ustedes saben que la Virgen María va por el Calvario y la Virgen está sufriendo todo, terriblemente. Y ya quisiera que eso no sucediera. Pero ella sabía en su corazón que así tenía que ser, porque estaba en obediencia y sabía que es la voluntad del Padre. Entonces lo vive, lo sufre, vive semejante tormento, pero sabe que así tiene que ser. Ese es vivir en la voluntad de Dios. Por eso, en una oportunidad estaba visitando yo una persona enferma, y ya una persona mayor. Según la familia, era una persona de mucha fe. Cuando yo me senté al lado de él, le dije: Señor, ¿usted quiere que oremos para sanarse o quiere que oremos por su alma?
Y él dice, pues obviamente por mi alma, porque yo no puedo pedir que me sane el Señor. ¿Qué tal que esto que tengo es para purificarme? Yo no quiero terminar la oportunidad. Yo dije, era un hombre campesino, pero tenía más profundidad que los teólogos que tenemos hoy, ¿no? Porque este hombre sabía por dónde se caminaba perfectamente. Para haber dicho algo así, algo tan profundo, decir, yo no quiero perder la oportunidad de purificarme si el Señor quiere que yo viva este dolor, esta enfermedad que me está llevando a la muerte. Yo necesito orar es por la salvación de mi alma. Y esto fue increíble porque yo oraba por él y se sentía que la oración era para mí, como que el beneficiado era yo, porque ese señor estaba volando a unas alturas increíbles. O sea, era una persona increíblemente espiritual y sencilla y humilde, y tenía una visión y una realidad de Dios que ojalá que la tuviera mucha gente. Y la familia simplemente me habían dicho que él era un hombre muy piadoso, ¿no? Que era una persona muy buena. Nada más dijeron eso, porque ellos también eran muy sencillos. Pero yo sí descubrí que ahí había un alma de esas que tienen una estatura increíble. Yo me acuerdo, y ustedes también seguro, de un diálogo que tiene Jesús con una masa de gente que lo estaba escuchando, cuando los discípulos de Juan Bautista vinieron a preguntarle si él era el Mesías o tenían que esperar otro. Y el Señor les dijo, vaya y díganle lo que vieron, que sanó, que le dio vista a los ciegos, él le alivió a los paralíticos, limpió a los leprosos, y díganle a Juan eso. Pero cuando se fueron, les dijo a los demás, Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño del cielo es más grande que él. Y esto es muy significativo. ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Qué significado tiene? ¿Eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque lo que tiene que ver es que no hay límite de lo que podemos crecer espiritualmente. Miren ustedes que habla de estaturas, habla de tamaños, habla de niveles en el cielo, porque el más pequeño del cielo, eso quiere decir que hay otros más grandes, ¿no? Pero cuando decimos cuando dice Jesús el más pequeño, y yo estoy hablando de más grandes, no se está hablando de más importantes. Ustedes se acuerdan que Jesús habló sobre eso con los apóstoles cuando estaban pidiendo que a uno los sentaran a la derecha, al otro a la izquierda, y los apóstoles estaban muy ofendidos por eso, los demás. Y Jesús les habló a ellos que los últimos serían los primeros los últimos, y toda esta enseñanza del Señor sobre los niveles de crecimiento. Entonces, ese campesino que yo les digo, a quien tuve la oportunidad de conocer en el lecho de su muerte, porque murió a los 2 días después de que yo estuve ahí, y sin embargo, entender que no hay límite de la ascensión hacia Dios. Miren, nosotros cuando estamos en gracia estamos ascendiendo, cuando estamos en pecado estamos descendiendo. No hay sino 2 caminos, no hay nada más que ascender o descender. Cuando morimos quedamos tan altos como ascendimos o tan bajos como descendimos. Así es. Por eso usted puede tener un momento perfecto si quiere. Hay gente que no se atreve porque le da miedo, pero qué importante que es hacerlo. Usted puede tener un momento perfecto en su vida y pedirle al Espíritu Santo que le muestre dónde está. ¿Dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Estoy ascendiendo? ¿Estoy descendiendo? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Dónde estoy? Si yo me muero en este momento, ¿dónde quedo? ¿Hasta dónde subí? ¿O cuánto he bajado? Es importante porque tenemos que ser valientes. Hay que atrevernos a mirarnos. Usted sabe que la gente tiene mucho valor para mirarse en el espejo, ¿no? Y se puede pasar 20 horas sacándose cosas de la cara. Pero trate de mirarse el alma y se dará cuenta lo difícil que es mirarse el alma.
Porque mirar el alma es concientizarse, y concientizarse es atreverse a mirar con sinceridad el bien y el mal en nuestra vida. Y ustedes saben que nosotros astutamente justificamos el mal en nosotros. Hay gente de un temperamento muy difícil. Entonces, tiene una filosofía increíble acerca de eso. Ay, en mi familia todos somos de mal temperamento. Oh, mi abuela, eso quebraba platos cuando estaba de mal genio. Mi abuelo sacaba el revólver, ¿no? Dice, somos de un temperamento difícil. Y claro, le hacen culto al mal temperamento, pero resulta que eso es algo venenoso. Uno no puede hacerle culto al vicio, a los defectos, al mal. No puede. Es como una persona vulgar que tiene un vocabulario soez. Ay, no, es que en mi cultura todos somos así. Yo soy de parte, allá todos son groseros, ¿no? No, eso no es así. Uno no puede admitir esas cosas, uno tiene que cambiar, uno tiene que superar, corregir. No hay justificación por cultura, por ninguna razón hay justificación al mal, a nada. Uno tiene que cambiarlo todo. Hay que volverse bueno, hay que cambiarlo todo, hay que limpiar todo, hay que alinear todo en Dios y pensar que nosotros tenemos un ángel guardián. Y ustedes saben, uno tiene que comportarse a la altura de quien camina con uno. Por eso hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si uno anda con el ángel de la guarda, pues todo el mundo se va a dar cuenta que anda por la luz. Anda en la luz. Miren cómo es de linda la economía del alma. Cuando nosotros somos buenos y actuamos bien, todo el bien que le hacemos al prójimo es una bendición del ángel del prójimo. O sea, cuando nosotros comparecemos ante Jesús, tenemos tanta luz como el amor que le hemos dado al prójimo. Porque cada vez que amamos al prójimo en alguna forma, en algún nivel, recibimos luz del ángel de ese prójimo. Por eso el banco nuestro es luz. Y la luz es el amor que damos. Ese es un banco, ese es un dinero, ese es un ahorro, esa es una inversión. Entonces nosotros tenemos tanta luz como el amor que hemos dado. Eso es lo que tenemos. El amor más grande nos la recibimos por la Eucaristía. Eso lo sabemos, ¿no? Porque somos instrumentos eucarísticos. Y es el amor más grande, es el amor a la Eucaristía, que al comulgar el Señor rescata almas. Pero el amor al prójimo en sí es el poder más grande de inversión para el alma, para tener tesoros en el cielo. Porque cada que amamos al prójimo en alguna forma, ese ángel del prójimo nos bendice y es luz en nuestra vida. El día que comparezcamos ante el tribunal de Jesús, ese ángel está presente, o sea, está presente la luz. Y esa luz desata tinieblas, derrota tinieblas. O sea, y esto es lo que debemos entender como un capital espiritual. Todo comienza por un corazón contrito y humillado. Ustedes saben que para que un corazón esté contrito y humillado, es un corazón que tiene el valor de confesarse. La confesión es una de las primeras muestras poderosas de que estamos entrando en un estado de valentía, porque para humillarnos, abrir el corazón y confesarle nuestra intimidad, los pecados, a otro pecador que es el sacerdote, se necesita ser valiente. Ustedes saben que los demonios no tienen rodillas. Ellos no se pueden arrodillar. Ellos no se arrepienten. El terror, la tortura más grande para los infiernos es un pecador arrepentido. Por eso dice la palabra, un corazón arrodillado, arrepentido, Dios no lo desprecia. Eso es. Y esto es lo que tenemos que entender, que la diferencia entre nosotros y los demonios es que los demonios no se arrepienten, nunca, no pueden. Nosotros sí. Y por eso hay una santa que se le presenta al Señor a quejarse de su madre superiora. Y el Señor le dice, muéstrame tus rodillas. Dice, eso es lo único que le dijo. O sea,
Antes de uno quejarse de cualquier cosa en la vida, tiene que asegurarse de caer en las rodillas. Eso es lo primero que hay que hacer. En las rodillas se consigue todo. Doblando rodillas, ahí es donde se consigue. Porque el Señor quiere ver el pecador humillado, arrepentido, arrodillado, y ahí es donde entra la gracia. Cuando uno es capaz de hacer eso. Hay que ser valiente para arrodillarse. Ustedes se dan cuenta que muchas veces estamos viviendo momentos muy difíciles en la vida y sin hacer ningún esfuerzo ya estamos de rodillas, ¿sí? Pero a veces tiene que ser muy grave para que se logre esa rodilla. A veces tiene que ser muy grave, porque normalmente es más liviano, ¿no? Pasan cosas, ay, ayúdame, Señor, ya, por ahí. Pero donde sea bien grave, ¡ojo! Ahí está arrodillado. ¡Ah! ¿Sí? Ya está llorando. Porque las rodillas se doblan con el dolor, con la presión, con la prueba. Se doblan. Pero gracias a Dios que tenemos rodillas. Porque la rodilla es un reflejo del corazón. Por eso se dice un corazón arrodillado, humillado, contrito, Dios no lo desprecia. Están hablando de rodillas espirituales, aunque vamos a través de las rodillas físicas también. Pero entendiendo bien lo que es humillarse, arrepentirse, un corazón roto por el dolor del pecado, arrepentido de verdad, es el momento del cielo, es el momento de Dios con las almas. Uno de los dones más preciosos de Medjugorje son las rodillas. Ustedes ven todos esos confesionarios que hay en la iglesia. En esos confesionarios está la respuesta de lo que es la reina de la paz. Porque la paz se consigue con un corazón humillado. Ahí se consigue la paz. La paz no se consigue con entender, la paz no se consigue con ver, sentir y pasar situaciones sobrenaturales. No, así no es. La paz se consigue con unas rodillas dobladas, así es, un corazón humillado. Por eso los confesionarios de Medjugorje son el centro, la entrada al trono de la paz, porque se entra en las rodillas. Así es como se entra a la paz. La paz y el cambio del corazón se encuentran en las rodillas, ahí. Esos confesionarios son la entrada a la gracia, a la conversión del corazón en esos confesionarios. ¿Cómo serán importantes los confesionarios que hasta los curas se convierten, no? Sabemos, mire, hay sacerdotes muy santos y hay otros que buscan la santidad pero no han entrado en ella, y de repente las confesiones son tan intensas, las rodillas están tan dobladas que terminan ellos también convirtiéndose, y eso es increíble, y también todos los que caminan con ellos. Yo me acuerdo en una oportunidad, en el año creo que 2008, me invitaron aquí en Medjugorje a dar mi testimonio en la fiesta de los jóvenes, Madrid Fest, que va este año es ahora el finales de julio, y me invitaron a dar mi testimonio, y entonces di mi testimonio, y cuando bajé de ahí, de la parte de atrás de donde se da ahora en el verano, salí y me estaba esperando un sacerdote de raza negra americano, me estaba esperando ahí, y me miró y me dijo: cuéntame y asegúrame que todo lo que dijiste ahí es verdad, así. Y yo lo miré y dije: sí, padre, ¿cierto? Era como... y encima de todo era un negro inmenso, digo yo. Entonces, bueno, yo me fui y quedé un poco impactado con eso, pero me fui. Y resulta que después descubrí que esa noche ese sacerdote no durmió y tenía la ventana abierta porque en su hotel no había aire acondicionado ni ventilador y estaba muerto el calor. Abrió la ventana y toda la noche entera la Virgen estuvo en el cielo ahí como en una nube al frente de él, y él lloró toda la noche. Y resulta que ese cura
había venido acá porque en su parroquia de Brooklyn, en Nueva York, había un mafioso que se había convertido y había comenzado a traer peregrinaciones a Medjugorje. Y este sacerdote lo odiaba porque nadie le daba plata ya a la iglesia. Todos ahorraban para venirse a Medjugorje. Entonces, el sacerdote decía, este mafioso ahora se vino a robar la iglesia, y no creía en su conversión. Y de pronto, hablando con un sacerdote amigo de Boston, le dijo, pues no sea tonto, usted organice las peregrinaciones y quítele el negocio. Y dijo él, claro, eso es lo que voy a hacer. Y pone un anuncio así de grande y todo Brooklyn, digo, se convirtió el padre. Y trajo una peregrinación de 200 personas. Imagínense, el mafioso había llegado a 50. Y en la peregrinación también vino el mafioso, ¿no? Porque todos venían detrás de la conversión del padre. Y resulta que la conversión comenzó esa noche en su habitación. Lloró toda la noche. Y cuando todos se levantaron y bajaron para el desayuno, estaba arrodillado en el comedor y les confesó todo. Les digo, yo los engañé, yo vine acá simplemente por el dinero, pero anoche la Virgen se me apareció y les lloró. Y bueno, yo al otro día era viernes y iba para la montaña del Via Crucis. Iba subiendo y vi una multitud y un sacerdote arrodillado allá, doblado contra una de las estaciones. Y me pareció que era el sacerdote. El sacerdote negro, era él, pero yo seguí. Y luego unos americanos de ese grupo me contaron toda la historia. Pues este sacerdote vivió una conversión impresionante y después de eso pues fue el que venía a Medjugorje todo el tiempo, pero por las razones correctas, y se volvió real de que se convirtió el padre. Pero miren ustedes cómo el Espíritu Santo actúa en las formas más extraordinarias, ¿no? Porque este sacerdote llegó por la vía equivocada, pero el Espíritu Santo utiliza todo, ¿no? Y esto fue una gracia increíble de cómo este sacerdote terminó arrodillado. Ustedes lo hubieran visto en ese Via Crucis. Eso estaba casi que lamiendo la tierra, ¿no? Estaba doblado completamente. Es una belleza, ¿no? Pues miren, yo pienso que cuando uno ve el milagro más grande de Medjugorje, que es el arrepentimiento, que es la conversión del corazón, uno se da cuenta que Dios está acá y que esta es una obra de Dios. Yo no tengo dudas de eso. A mí no me importa lo que la gente piense, yo pienso lo que yo siento, lo que veo, lo que he evidenciado, los frutos que he visto, eso nadie me los puede robar, los he visto, soy testigo, y esas cosas solo Dios las puede hacer. Un ser humano no las puede hacer, porque el Espíritu Santo actúa en formas que uno no puede explicar, y formas tan absurdas, que para el sentido común humano no tienen sentido. Sin embargo, Dios no viaja entre nosotros con el sentido común. Dios viaja entre nosotros por medio de su Espíritu Divino, que está por encima de todo lo que nosotros podemos entender. Voy a terminar con una lectura de la palabra, y les leo la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, desde el versículo 31, y dice: por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de todos, para que se salven. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos y le pedimos al Señor que nos doble estas rodillas. Amén. Amén.
El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras preparaba un poco este momento, pensaba qué podría ayudarnos más, qué palabra, porque si nosotros recordamos la primera lectura, pues es un texto interesante sobre la victoria de Dios, ¿no? Y la invitación a la paz, no dejen las armas, dejen las espadas. Es una invitación que nos hace el profeta Zacarías precisamente. Y también encontramos en el Evangelio una palabra interesante. A mí me llama mucho la atención esta invitación de Jesús, ¿no? O esto que dice Jesús claramente: has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has descubierto, se las has abierto, se hacen claras para los sencillos, para la gente sencilla, dice el texto. Pero quisiera retomar en esta predicación el texto de San Pablo a los Romanos, y precisamente en esta continuación de lo que hemos venido escuchando a lo largo de este retiro. El primer día, Sor Emanuel nos hablaba sobre la paz, nos hablaba de la Eucaristía, pero iniciaba ella con un tema de la paz, del Shalom. Y ella decía que el Shalom no es esta cosa de tranquilidad, estoy en paz, estoy tranquilo, estoy Dalai. No, ella decía que este Shalom, esta paz, es llenarse de Dios, estar llenos de Dios, que Dios habita tu corazón. Y entonces precisamente San Pablo, y bueno, claro, Marino y el Padre Francisco nos están hablando constantemente sobre esta relación del Espíritu Santo y de la Virgen, la relación del Espíritu Santo y la Virgen. Y hoy San Pablo nos habla sobre el Espíritu Santo, y es interesante porque es un texto bien de la Carta a los Romanos y de toda la teología paulina, que marca claramente la división, como que enmarca bien
un cristiano, ¿cuál es su labor? Un cristiano ya no está regido por la ley. La ley es de los judíos, la ley se quedó en el Antiguo Testamento. No quiere decir que no tengamos que vivirla, por supuesto, tenemos una riqueza en el Antiguo Testamento, pero San Pablo pone el punto sobre la I en el tema de la habitación del Espíritu, que te habite el Espíritu. Y entonces, a mí me parece que en este tema del Espíritu Santo, y aquí San Pablo lo pone en relación a la resurrección, dice, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús te levantará, resucitará también a ti. Pero no es un tema solamente de la resurrección al final, en el momento de la muerte, sino que la clave la pone al final el texto. Dice, por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyes sus malas acciones, entonces vivirás, te levantarás. O sea, cuando nosotros nos dejamos habitar por el Espíritu nos va a llevar a la vida, a la abundancia de la vida. Y entonces, si estamos habitados por el Espíritu, si Dios, Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, estamos en paz, habitados por Dios. Entonces, es interesante cómo la invitación y toda la meditación que hemos estado haciendo en estos días es precisamente para dejarnos habitar por Dios. Hermanos, este retiro no es casualidad, lo hemos estado repitiendo y se los han estado repitiendo los organizadores y los que nos han ayudado, ¿no? La invitación de la Virgen, los que vienen acá son invitados por la Virgen, etcétera, ¿no? Bueno, si nosotros vamos creyéndonos esto, ahora créete, la invitación a venir acá no es solamente a ver mensajes o a ver apariciones o a hacer compras, es para que entiendas que sin Dios en tu corazón, lo dice claro San Pablo, ¿no? No estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. O sea, la invitación acá es romper el desorden, es la invitación. Y romper, quitar, alejarnos, es la invitación, la conversión de la que hemos estado hablando. Dice, no estamos sujetos al desorden. Dios es orden. Orden. Desde el Génesis lo encontramos nosotros. Hizo Dios, separó, empezó a ordenar. El desorden lo ordena Dios. Por eso no estamos sujetos al desorden. Para hacer de este desorden nuestra regla de conducta, que es la forma y que es lo que nos quiere el mundo decir. El mundo te está dictando, vive en desorden, no importa. No pasa nada, tú vives así en desorden. Y a veces sutilmente, no crean que a veces lo podemos distinguir tan fácilmente el desorden en nuestras vidas. A veces está camuflajeado, incluso a veces camuflajeado por una religiosidad, una forma de vida cristiana, a veces no tan católica. Esto sí, aquello no, dice el Papa, no un Dios a tu medida, un Dios a... yo quiero esto de Dios, pero esto otro no. A mí me gustan las cosas así de, ay, qué bonitos sentimientos y muchas emociones bonitas, pero el compromiso, a mí me ha agradado mucho este lugar porque esta es la síntesis de la vida cristiana. O sea, que un sacerdote vea la necesidad de que unos niños vivan, pero no vivan nada más por vivir, que vivan en un seno familiar, en una estructura donde hay paz, donde hay armonía. Pues es la síntesis de la vida cristiana. Si no hay estas cosas, pues nos quedamos solamente en esto que me gusta, en esto que me agrada, en lo bonito, ¿no? Y sin afán de hacer alusión a nadie, pero yo creo que se tiene que decir. No se trata de venir muchas veces a Medjugorje. Algunos quisiéramos vivir acá, claro, sin duda.
Pero el tema es que cuando tú encuentras lo que Medjugorje es, listo, vengas o no vengas, ya lo estás viviendo allá, en donde vivimos, de donde somos. Y a lo mejor podemos venir a nutrirnos, a enriquecernos y a cargar baterías, pero la misión es allá, en donde estamos, en donde vivimos. Así que, hermanos, si de aquí no salimos nosotros convertidos o con deseos de cambio, vamos a seguir en sujetos al desorden egoísta del hombre. Sujetos al desorden egoísta. Yo he encontrado, bueno, me he percatado, porque tampoco es que sea yo muy bueno, pero me he percatado en algunas peregrinaciones, ya llegando al aeropuerto en nuestros países, ya se perdió todo. Ya se perdió todo. En el aeropuerto, ni tan siquiera llegamos a nuestra en el aeropuerto. ¿Dónde se ve? Y gritos y cosas, y mi maleta, hey, tú tonto, y cosas, ¿no? Eso se perdió. ¿Por qué? Porque solamente fue una peregrinación, turismo religioso, ¿no? Esto no es turismo religioso, hermanos, aquí es algo más. Perdón, lo tenemos que decir con sus letras para que se entienda. Tenemos 4 días más de retiro. Si no aprovechamos estos 4 días de retiros que faltan, te veniste de compras a Medjugorje, bien bonito. Pero hay mejores cosas en nuestros países, quizás, ¿no? Ay, es que la cosita esto. Sujetos al desorden egoísta del hombre. Yo no estoy diciendo que esté mal comprar cosas, no, está súper que llevemos un recuerdito porque eso nos ayuda. Y como decía por ahí una persona de entre ustedes, tú le das algo a una persona y le hace bien porque le ayuda a encontrarse, a lo mejor lo necesita en ese momento. Pero no es el fin. Déjate habitar por Dios, ese es el fin. De que de aquí te vayas lleno de Dios, en tu país, en tu casa, llenes a los demás y contagies a los demás de Dios. Contagies a los otros del Espíritu. Porque dice San Pablo, y termino, pues si ustedes viven de ese modo, sujetos al desorden del mundo, sujetos al desorden humano, si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. A ver, ¿de qué otra manera lo digo? No sé otra manera. No sé ni hablar croata, ni inglés, ni francés, ni italiano, pero lo entendemos. Ciertamente serán destruidos. Una invitación fuerte. No hay vuelta atrás. Si sigues sujeto al desorden humano, listo. Pero la consecuencia es la destrucción. Si no, pero dice después, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu, habitados por el Espíritu, destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Pidamos a Dios su ayuda. Amén. Amén. Bueno, pues les damos muchísimas gracias por haberse conectado este 5º día del Retiro y Peregrinación, la Escuela de María, Reina de la Paz. Nos alegra haber podido compartir con todos ustedes estas 2 conferencias que hemos tenido en el día de hoy. Los esperamos mañana con el 6º día. Sigamos caminando juntos de la mano de María, de nuestra Reina de la Paz.